Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí encontramos el requisito para un libro estar en la escritura. Es el único requisito para ser escritura. Inspirada es la palabra griega theopneustos. Theos es la palabra griega para Dios. Y theopneustos significa que Dios respiró estas palabras. Él dio las palabras exactas a los autores de la Escritura. El Espíritu Santo hizo esto. Esta es la revelación de Dios. Y es la única revelación de Dios. Lo que hacen los pentecostales en sus iglesias, en los días domingo, diciendo que han recibido revelación del Espíritu de Dios y hablan en lenguas. Se caen al suelo y se tiran. Esta no es la revelación de Dios. La única revelación de Dios para nosotros hoy en día es la Santa Escritura. Esta doctrina se llama sola Escritura. Los reformadores creyeron esta doctrina. Los puritanos creyeron esta doctrina. Hoy en día Dios ya no habla en visiones, tampoco en sueños. La iglesia evangélica hoy en día ha rechazado esta doctrina, la mayor parte. Pero como dice la segunda pregunta del Catecismo Menor, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y la respuesta, la palabra de Dios, que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. No hay más. Dios ya no aparece en arbustos, en fuego, para conversar con nosotros. Por lo que la Escritura es respirada de Dios, es importante saber cuáles libros Dios respiró. Cuáles libros son una parte del canon y cuáles no. El canon es una lista de libros autoritarios. El canon está cerrado. Esto significa que estos libros, y solamente estos libros, están incluidos en la Escritura y ya no habrá más. Dios no va a añadir a su palabra. El libro de Mormón no es theopneustos. La Iglesia Católica utiliza la apócrifa. También se llama el Deuteronomio canónico. La palabra apócrifa significa escondido. Los libros en la apócrifa son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, incluyendo la carta a Jeremías, primero y segundo de Macabeos, y también adiciones a los libros bíblicos de Esther y Daniel. Esta es la pregunta. ¿Estos libros son theopneustos o no? ¿Estos libros son una parte del canon o no? ¿Y por qué? Roma dice, este es el argumento de la Iglesia Católica para apoyar su creencia que la apócrifa sí es theopneustos, que sí está incluido en el canon. Dice que no hay prueba en el tiempo de Cristo que el Antiguo Testamento estaba cerrado. No hay una lista de libros que los judíos utilizaban. Hebreos 11, versículo 2, es una referencia al libro de Segundo de Macabeos. Y por eso, Segundo de Macabeos está incluido en la Escritura. Voy a leer Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y también en Mateo, capítulo 27, versículo 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y la Iglesia Católica dice que yo soy el Hijo de Dios, viene de Sabiduría 2:18. Los traductores de la Biblia
en inglés en el año 1611. Se llama la Biblia de King James Bible o el Rey James. Ellos escribieron notas acerca de la Biblia cuando estaban traduciendo al inglés. Y en Mateo 27:43, que escribieron Sabiduría 2:18, diciendo que de ahí proviene. Entonces la Iglesia Católica dice, ve, este libro está incluido en el canon de la Escritura. Según Roma, los padres apostólicos nunca dicen que los libros deuterocanónicos no son parte del canon. Origen dice que sabiduría es la palabra divina. Atanasio dijo la misma cosa. El concilio de Hippo en 393 dijo que los libros deuterocanónicos son parte de la Escritura. Los libros deuterocanónicos y la apócrifa es la misma cosa. Confirmando lo que era la creencia de la Iglesia sobre la palabra divina. Aunque Jerónimo rechazó estos libros, él estaba casi solo, según Roma. En el oeste y el este apoyaban estos libros. John Wycliffe también citaron estos libros. Martín Lutero citó Tobías. En el Sínodo de Dort, en el siglo XVII, no eliminaron estos libros del canon. Un argumento católico es que si los protestantes aceptan estos libros, se convertirán en ser católicos, porque estos libros enseñan doctrina católica. Entonces, los católicos nos hacen dos preguntas. Uno, si el canon estaba cerrado en el tiempo de Cristo, ¿por qué no encontramos conocimiento de esto en esa época? O evidencia que esta es la Biblia. Si estos libros nunca eran escritura, ¿cómo se explica que todos los primeros cristianos los aceptaron? Entonces, respondemos a la pregunta anterior. Sí, hay evidencia cuáles son los libros. Y a la pregunta posterior, hay mucha evidencia que muchos rechazaron estos libros de la apócrifa. En el 8 de abril, en 1546, llegó la primera decisión autoritaria sobre el canon por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Ahora, abre al libro de Romanos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Romanos 3, 1 y 2. Y aquí la Biblia dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios dio a los judíos una ventaja. ¿Cuál es esta ventaja? Saber determinar cuáles son los libros en la palabra de Dios. ¿Cuáles libros son teónostos y cuáles no? ¿Cuáles libros son una parte del canon de la Escritura y cuáles no? ¿Y sabe qué dijeron los judíos sobre la apócrifa? Que no era una parte del canon de la Escritura. Ellos rechazaron estos libros. Estos libros no estaban puestos en el templo en Palestina. Por eso sabemos que los judíos rechazaron estos libros. Ahí estaba el templo, ahí estaban los libros de la palabra de Dios adentro, ahí guardaban la palabra de Dios, y la apócrifa no estaba en el templo. Pero los otros libros del Antiguo Testamento, sí. Jesús y los apóstoles nunca citan estos libros con las frases "está escrito" o "el Señor dice", para probar su inspiración divina, como hacían con otros libros del Antiguo Testamento. Un ejemplo es en Marcos, capítulo 1, versículo 2. Marcos 1, 2.
¿Cómo está escrito? Ahí dice, ¿cómo está escrito? Cuando leemos cómo está escrito, lo que está diciendo la persona, el autor, quien escribe estas palabras, es que esto proviene del Antiguo Testamento. Esto proviene de la Escritura. Esto es una parte de la revelación de Dios. Entonces, si decimos que los versículos que los católicos dicen son una parte de la apócrifa, podemos también decir que cuando citan estas frases que no dicen escrito está, no dicen el Señor dice, entonces no hay prueba que este es una parte del canon de la Escritura. No hay diferencia de opinión entre Jesús y los apóstoles y sus oponentes, los fariseos, en cuáles libros son una parte de la Escritura. Muchos padres de la Iglesia, incluyendo Atanasio, Jerónimo, incluyendo también el Papa Gregorio, rechazaron estos libros. Cardenal Caetán, quien entrevistó a Lutero para intentar condenarle después que Lutero escribió las 95 tesis, también rechazó la apócrifa. Esto estaba en el siglo XVI. Cardenal Jiménez rechazó estos libros y escribió una obra aprobada por el Papa. Adentro de esa obra que escribió, rechazó estos libros. Muchos eruditos en toda la historia han rechazado estos libros. Y el Concilio de Trento tiene otros libros como parte del canon que el Concilio de Hippo y Cartago no tenían. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos 3, 1 y 2, leemos la palabra confiar. Esta es la misma palabra que aparece en 1 de Tesalonicenses 3, 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Eso no es. Segundo de Tesalonicenses. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Aquí estamos hablando acerca del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Y aquí tenemos confianza. Es la misma palabra que aparece en Romanos. Confianza. ¿Cuál es el Evangelio? En la misma manera, los judíos tienen que saber cuáles son los libros de la Escritura. Los judíos rechazan los libros deuterocanónicos. Josefo, un judío quien vivía en el primer siglo y escribió, y tenemos sus obras, también rechazó estos libros. Él escribió cuáles libros estaban puestos, guardados en el templo, cuáles son las Escrituras. Y nos dice que ahí no es la apócrifa. Primero de Macabeos, capítulo 4, versículo 46. Dice que la profecía ya había cesado. Entonces, si la profecía ya había cesado, eso significa que Dios ya no está hablando. Dios ya no está dando la revelación. Y en ese caso, ¿cómo podemos recibir más libros de la Escritura? Porque los libros de la apócrifa están escritos después que la profecía cesó. El Talmud dice que el nuevo templo reconstruido no tiene 5 cosas que el anterior tenía.
Una de estas cosas es el Espíritu Santo, diciendo también que la profecía cesó, y con eso la Escritura. Los judíos ciertamente rechazaron estos libros, y Dios dio con confianza a los judíos para decir a la iglesia cuáles son los libros del canon de la Escritura. Jesús, los apóstoles, los autores de la Escritura habían leído los libros de la apócrifa, sabían que existían. Judas, y este es un asunto importante, Judas cita un libro del pseudoepígrafa, lo que los católicos dicen que no es inspirado, no es una parte de la Escritura. Los católicos saben esto y no aceptan el libro que Judas cita como una parte de la Escritura. Entonces, ¿cómo pueden ellos decir que mira en el libro de Mateo, mira en el libro de Hebreos, la apócrifa se cita y por eso es una parte de la Escritura? No pueden decir ambas cosas. Entonces, sabemos que lo que Judas cita, sabemos de dónde proviene. Todos estamos de acuerdo que no es un libro que es teonustos, que no es un libro que Dios respiró, que no es una parte de la Escritura. Entonces, en Mateo y en Hebreos no es prueba que estos libros son una parte de la Escritura. En el año 175, Melito fue a Palestina para investigar cuáles libros son parte del canon. Supo que el canon no incluía la apócrifa cuando investigaba. Filo el judío en Alejandría rechazó la apócrifa. Hilary, Ciro de Jerusalén, Atanasio, Basel, muchos más rechazaron la apócrifa también. Agustín aceptó la apócrifa, pero él aceptó la apócrifa pensando que era una parte de la escritura hebreo, del canon hebreo. Papa Gregorio el Grande rechazó primero de Macabeos e hizo esto como papa. La Biblia de estudio, utilizado en la Edad Media, escribió que la apócrifa no es parte de la escritura. Papa Leo X aprobó el libro escrito por Cardenal Jiménez y en este libro el cardenal rechazó la apócrifa. El Concilio de Cartago aceptó un canon diferente que el Concilio de Trento. ¿Cómo puede Trento, con infalibilidad, declarar que un libro no es parte del canon, cuando papas 1000 años antes aceptaron este libro como una parte del canon? Esto es lo que hizo el Concilio de Trento. Otra vez vemos que las creencias de la Iglesia Católica que existen hoy en día no son las mismas creencias que la Iglesia tenía antes, hace cientos de años, hace 1000 años, y antes que la Iglesia Católica fue formada, hace 2000 años. Trento era una reunión de 53 hombres después de la Reforma. Los judíos sabían que la profecía había cesado. Su canon estaba en Palestina, no había un canon fuera de Palestina. En este canon, en el primer siglo, la apócrifa estaba ausente. Algunas personas cuentan más que 50 eruditos. Tenemos sus libros a lo largo de la historia quienes rechazaron la apócrifa. En conclusión, está escrito, no aparece lo que significa que Jesús y los apóstoles rechazaron la apócrifa. Segundo, Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Los judíos rechazaron la apócrifa. 3. Decenas de eruditos a lo largo de la historia rechazaron la apócrifa. 4. Los judíos creyeron que la profecía cesó antes del tiempo que se escribió la apócrifa. 5. Los papas se contradicen en decir cuáles libros son autoritarios o parte del canon y cuáles no. 6. Trento no dijo si primero Esdras es canónico o no.
Ellos hasta hoy dicen que es una pregunta abierta. 7. El libro de Judith está equivocado cuando dice que Nabucodonosor reinó en Nínive y dice que el templo fue construido 1 o 2 siglos antes de que en realidad fue construido. Los libros de la Biblia son respirados de Dios, son inspirados, son teónustos. Por eso, no hay nada en error. Pero el libro de Judith, todos están de acuerdo que hay errores allá. ¿Cómo puede este libro ser parte del canon de la Escritura? Hay mucha prueba cuáles son los libros de la Biblia. La apócrifa, los libros deuterocanónicos no son una parte. Y hay muchas razones para rechazar estos libros.